buenas tardes. Vamos a continuar ahora pues, con la clase de probabilidad. Ya habíamos visto en la semana anterior las probabilidades, o sea, primero pues los espacios muestrales, luego cómo se listan espacios muestrales, las técnicas de conteo. Y también comenzamos a ver ya lo que son ejercicios sobre probabilidad. Veamos ahora este problema. Nos dice aquí que un dado está cargado, de manera que es doblemente probable que ocurra un número par que uno impar. Se realiza un solo lanzamiento. Vamos a ir desarrollándolo pregunta por pregunta. La pregunta número 1 nos dice hallar la probabilidad de E, siendo E el evento de que ocurra un número inferior a 4. Recordemos un poco cómo era la definición de probabilidad. Decíamos que habían dos enfoques, el enfoque clásico y el enfoque empírico o frecuencial. El enfoque clásico se requerían dos condiciones: que el espacio muestral fuera finito y que cada punto muestral tenga la misma probabilidad de ocurrir. El enfoque frecuencial o empírico se puede aplicar para espacios muestrales continuos o infinitos, etc. En este caso, recordemos un poco el espacio muestral de un dado, del lanzamiento de un dado una sola vez. Tenemos ahí los puntos muestrales 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Pero, en este caso, por las condiciones que me da el problema, no todos los puntos muestrales tienen la misma probabilidad de ocurrir, porque el dado está cargado, o sea, de alguna manera está siendo afectada la probabilidad, de tal manera que es doblemente probable, dice, que ocurra un número par que uno impar. Bueno, esa situación la vamos a resolver asignándole ciertas probabilidades a los números impares usando un parámetro W. Siguiente W, el 2 por ser un número par tiene el W, el 3 es impar W y así sucesivamente. También vimos un axioma de probabilidad que decíamos que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Eso lo vimos pues como axioma. La probabilidad del espacio muestral es igual a 1. ¿Y cuál es la probabilidad del espacio muestral? Es la probabilidad de que ocurra 1 más la probabilidad de que ocurra 2 más la probabilidad de que ocurra 3 más la probabilidad de que ocurra 4 y así. ¿Por qué vamos sumando? Porque sumamos. Si hacemos un pequeño esquema de este espacio muestral, vamos a ver que los puntos muestrales los podemos esquematizar así en 1, 2, 3, 4, 5, 6.
no se intersectan. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si ocurre un 1, no va a ocurrir un 2, un 3 a la vez, ¿verdad? O si ocurre un 2. Quiere decir que estos son eventos excluyentes. Y la unión de eventos excluyentes se convierte en una suma. Entonces, es por eso que aparece esta ecuación. Entonces, pero como hemos asignado estos valores para diferenciar la probabilidad de los pares con los impares, vamos a decir que la probabilidad de S, en este caso, sería W más 2W más W más 2W más W más 2W. Y esto es igual a 1, porque es el espacio muestral. Entonces, si contamos acá, nos queda que 9W es igual a 1. Y aquí despejamos W, sería un 9. Con eso estamos resolviendo la situación de que el espacio muestral no tiene la misma, todos los puntos muestrales no tienen la misma probabilidad de ocurrir. Quiere decir que, por ejemplo, la probabilidad de 1 es 1/9. La probabilidad de que ocurra un 2 es 2/9. La probabilidad de que ocurra un 3 vuelve a ser 1/9. La probabilidad de que ocurra 4 es 2/9. Y la probabilidad de que ocurra 5 es 1/9. La probabilidad de que ocurra 6 es 2/9. Ahora me dice que el evento E que me piden en el número 1, en la pregunta número 1, es que ocurra un número inferior a 4. Vamos a continuar acá. Vamos a ver que tiene cuántos puntos muestrales de nuestro espacio muestral pertenecen al evento E. Que ocurre un número inferior a 4, solo queda el 1, el 2 o el 3. Entonces tendríamos 1, 2, 3. Porque hay que fijarse bien en las redacciones de las preguntas. Si nos hubieran dicho número inferior o igual a 4, entonces sí podríamos haber incluido el 4. Pero cuando nos dice inferior a 4, solo nos queda el 1, el 2 o el 3. Entonces quiere decir que la probabilidad de E es la probabilidad de que ocurra 1 más la probabilidad de que ocurra 2 más la probabilidad de que ocurra un 3. Entonces esto es, vamos a poner los valores que tenemos aquí, 1/9 más 2/9 más 1/9. O sea, 4/9. Entonces ese evento tiene como probabilidad 4/9. Veamos la pregunta número 2.
En la pregunta 2 nos dice encontrar la probabilidad de A. Mayúscula siempre, siendo A el evento de que ocurra un número par. Bueno, entonces, en este caso, veamos cuáles son los elementos de A. Como es un número par, puede ser un 2, un 4 o un 6. Entonces tenemos 2, 4, 6. Y también, por ser excluyentes, eso siempre hay que irlo observando. Cuando los eventos están, o los puntos muestrales que están dentro de un evento, son excluyentes, entonces la probabilidad del evento se convierte en la suma de cada uno de ellos. Que es la probabilidad de que ocurra un 2 más ocurra un 4 ocurra un 6. Como por ser números pares tienen probabilidad de 2 novenos cada uno. Entonces la probabilidad de A es 2 novenos más 2 novenos, 2 novenos, o sea, 6 novenos. 6 novenos, o también se podría dejar como 2 tercios. Hay una regla, siempre hay que ir observando también que los resultados al encontrar probabilidades sean números que están entre 0 y 1. Entonces, 2 tercios es en fracciones, en decimales, quiero decir, 0.6666. Algunos textos acostumbran si lo vamos a dar con cifras decimales, se acostumbra a expresarlo con 4 decimales. En este caso se podría dejar como 0.667. Es un número que está entre 0 y 1. Veamos otra pregunta de este mismo problema. Nos piden en la pregunta número 3 encontrar la probabilidad de B, siendo B el evento, de que ocurra un número divisible entre 3. Entonces B tiene como puntos muestrales 3 y 6. 3 y 6. Porque son los únicos de ese espacio muestral que son divisibles entre 3. Por lo tanto, la probabilidad de B es la suma de la probabilidad que ocurra un 3 más que ocurra un 6. Y eso es un noveno más 2 novenos. 3 novenos o un tercio.
que lo dejáramos en decimales, sería 6.33. La pregunta número 4 es la probabilidad de A unido B. Aquí se está refiriendo a los mismos eventos que ya analizamos. A es que ocurra un número par y B que ocurra un número divisible entre 3. Es la unión de estos dos eventos. ¿Qué dijimos que era la unión? Lo podemos expresar en palabras y lo podemos expresar también como punto muestral. En palabras significa que sea par o divisible entre 3. Si lo queremos expresar con palabras, esa unión de eventos A o B es que sea par o divisible entre 3. Si lo queremos expresar como puntos muestrales, serían los puntos muestrales que están en A, los que están en B y los que están en ambos. Entonces, fíjense, el 2, 4 y 6 está en A. El 3 y el 6 está en B. Entonces, podemos decir que el 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Por qué? Porque estamos uniendo los eventos A y B. Entonces, en ese caso, la probabilidad de A unido B sería la probabilidad de 2 más la de 3 más la de 4 más la de 6. Vamos a continuar acá. Entonces tendríamos 2 novenos más 1 noveno más 2 novenos más 2 novenos. 7 novenos. Esa es la probabilidad de que ocurra un número par o divisible entre 3. Y la última pregunta de este problema es que encontremos la probabilidad de la intersección de los mismos dos eventos, A y B, pero ahora como intersección, no como unión. ¿Qué dijimos que era la intersección de eventos? Lo que tienen ¿Qué es la intersección de eventos? Son los que están exactamente en los dos eventos. O sea, los que están en ellos en forma común. Entonces, si ustedes observan, A tiene 2, 4, 6 y B tiene 3, 6. Entonces, lo que es común solo es el 6. Entonces, esto se va a reducir a la probabilidad de que ocurra 6.
En palabras, esto diría la probabilidad de que ocurra un número par y que sea divisible entre 3. Entonces, en este caso va a quedar nada más 2 novenos. Este problema también se puede resolver de en una forma alternativa. Cuando nosotros vimos una regla que decíamos, la probabilidad de que de la unión de eventos, cuando los eventos se traslapan, también se puede dejar como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectar B. Como aquí ya teníamos la probabilidad de la unión, podemos despejar de esta ecuación lo que estoy haciendo es transponiendo este término, que es negativo, lo traslado positivo al lado derecho de la ecuación, y ese término que es positivo lo traslado negativo a la parte derecha de la ecuación. Y resuelvo. Aprovechando que ya teníamos estos valores, la probabilidad de A, ya habíamos encontrado que era, lo vamos a dejar en noveno para que se nos simplifique, 6 novenos, más B, que era 3 novenos, vamos a dejar así para reducirlo más fácilmente, menos la de la unión, que nos quedó 7 novenos. Entonces aquí tenemos 6 más 3, 9, menos 7, 2. 2 novenos. Ven ustedes, pues da lo mismo. Entonces, dependiendo cómo tengamos los datos del problema, podemos utilizar o una forma o la otra. ¿No hay preguntas? Claro, ingeniero. Bueno, vamos a ver otro ejercicio.
Veamos este otro problema. Nos dice, sean A y B dos eventos mutuamente excluyentes. O sea, no tienen elementos en común. Eso quiere decir. Y empíricamente se ha determinado. O sea, esta es una probabilidad frecuencial. Se ha repetido varias veces el experimento y se ha visto que el evento A ocurre con una probabilidad de 0.3 y el evento B ocurre con una probabilidad de 0.5. No nos menciona qué tipo de eventos son, solamente nos dan esa información. En base a esa información y a estos datos, nos piden encontrar la probabilidad de la unión, la probabilidad del complemento de A y la probabilidad de la intersección del complemento de A con el evento B. Bueno, vamos a utilizar los diagramas de Venn para esquematizar o ilustrar este problema. Podemos representar en el rectángulo todo el espacio muestral. Y los eventos, como son excluyentes, los vamos a representar de esa manera. Entonces, vimos, cuando estuvimos viendo cómo representar eventos, vimos y que son mutuamente excluyentes, la unión, en este caso es A más. Entonces, la probabilidad de la unión se reduce a encontrar, a sumar, quiero decir, la probabilidad del evento A más la del evento B. Como esos son datos del problema, entonces podemos decir que es .8, 0.3 más 0.5, 0.1. Entonces, la probabilidad de la unión de estos dos eventos nos da 0.1. Y siempre hay que revisar que sea menor que 1. Que no sean ni valores negativos ni mayores que 1. Veamos la pregunta B. Vamos a hacer acá. Sí, seguimos entonces poniendo los dos eventos, pero ahora en la pregunta B solo me piden la probabilidad de el complemento de A. ¿Qué es el complemento de un evento? Decíamos, cuando definimos los complementos de eventos, es el resto del espacio muestral que no es el evento. Si lo tratamos de subrayar,
es todo lo que está fuera del espacio del evento A, de lo que cubre todo. Entonces quiere decir que la probabilidad del complemento de A es uno menos la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque 1 es la probabilidad de todo el espacio muestral. Si a todo el espacio muestral le quito la probabilidad, si a 1 le quito la probabilidad del evento A, me queda la probabilidad del complemento de A. O sea, todo lo que está subrayado. Entonces la probabilidad de A complemento es 1 menos 0.3. Entonces nos quedó 0.7. Esa es la probabilidad pues, del complemento de A. Veamos el literal C. En el literal C nos pide la probabilidad de la intersección del complemento de A con B. Pues vamos a usar un diagrama de B. Vamos a utilizar este mismo diagrama que vimos aquí para representar el complemento de A. Todo lo que está en... Vamos a ponerlo con este color. Esto que está subrayado en blanco es lo que no es A, es el complemento de A. Pero si lo intercepto con B, B es esto de acá, ¿no? Lo vamos a poner con este color. ¿Qué me queda? Porque en la intersección solo son los que están comunes en ambos eventos. Entonces, yo estoy interceptando el complemento de A con B, entonces me queda B. Esto es igual a la probabilidad de B, que es 0.5. Que ya pues era un dato del problema. ¿Se entiende el ejercicio? Bueno, vamos a pasar a otro tipo de preguntas.
Bueno, veamos este otro tipo de problema. Dice, se extrae una pelota al azar de una caja que contiene 10 rojas, 30 blancas, 20 azules y 15 anaranjadas. Están en una caja, están revueltas todas las pelotas y se extrae una. Entonces nos piden la probabilidad de que esa pelota extraída sea blanca. Luego, en el literal B, que no sea azul. En el literal C, nos piden que sea anaranjada o rojo. En el literal D, que sea roja, blanca o azul. Y en el E, que no sea ni roja ni azul. Si nosotros vemos cuánto es el espacio muestral en este ejercicio, tenemos que contar 10 más 30, 40, más 20, 60, más 15, 75. Entonces nuestro espacio muestral es 75. Vamos a representar con una B o una B mayúscula. Que sea blanca. ¿Cuántas blancas hay en la caja? Hay 30. Entonces, aquí sí podemos aplicar la probabilidad clásica. Cualquiera de ellas tiene la misma probabilidad de ocurrir y el espacio finito tiene 75 elementos. Entonces, simplemente 30 entre 75. .40 o 0.4. Que no sea azul. Vamos a representar. Vamos a representar con una A que sea azul. Y vamos a ocupar el A complemento que no sea azul. Entonces, vamos a aplicar la propiedad que ya conocemos, la probabilidad del evento complementario, es 1 menos la probabilidad del evento. ¿No? Por ser todo el resto del espacio muestral, y el evento que sea azul, las azules son 20. 20 entre 75. Esto nos da, ya en decimales, 0.7333. O sea, que la pelota que escojamos no sea azul. En el C nos dice anaranjada o roja. Vamos a poner con una N naranja para representar, para diferenciarla de la A. N o rojo, unido.
pero son excluyentes, son mutuamente excluyentes, porque si aparece una naranjada no va a aparecer roja a la vez, o al revés, una roja. Entonces, los vamos a dejar como la suma. Y esto sería 15 entre 75 más 10 entre 75. O sea, 25 entre 75. En decimales sería 1. La pregunta de que sea roja o blanca o azul. Roja o blanca o azul. Vamos a continuar acá para que quede el dato muy interesante. Seguirlo viendo ahí. Como es una unión, es una triple unión de eventos excluyentes, entonces esto va a ser y esto queda entonces como 10 entre 25 más 30 entre 75 más 20 entre 75. Nos queda 60 dividido entre 75 o 0.80. La última pregunta, la de literal, él dice que no sea ni roja ni azul. Entonces vamos a ponerlo como lo vamos a representar como la propiedad de roja complemento, o sea que no sea roja, interceptado con azul complemento, que no sea azul. Vimos una de las propiedades que esto se puede también escribir como la unión de roja con azul, pero complemento. Entonces esto es 1 menos
ahí tendríamos pues el resultado es 0.60. La probabilidad de que no sea ni roja ni azul. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Ingeniero, ¿Sí? ¿Sí? Ajá, ¿qué pregunta? no, es que no veía bien. Ah, bueno, veamos qué es lo que nos dice este ejercicio. Dice, se escogen al azar y de una sola vez 3 lámparas entre 15, de las cuales 5 están defectuosas. Supongamos, tenemos ahí una caja, un recipiente donde hay 15 lámparas, de las cuales
5 están defectuosas. O sea, hay 10 no defectuosas, 5 defectuosas. Y se escogen 3 de una vez. No es una por una, sino que son las 3 de una sola vez. Entonces nos piden que encontremos la probabilidad de que, literal, ninguna de esas 3 sea defectuosa. En el literal B, una exactamente de esas 3 sea defectuosa. Y en el literal C es por lo menos una de esas 3 que se han escogido sea defectuosa. ¿Cuál es el enfoque? Este es un problema también de un espacio muestral finito. Ya vamos a ver cómo lo vamos a encontrar. Pero es finito. Y cualquiera de ellas puede ser escogida, ya sea, tiene la misma probabilidad de ser escogida cualquiera. Entonces, es una probabilidad, lo vamos a siempre a enfocar desde el lado del enfoque clásico. Veamos entonces primero cuál es el espacio muestral. Sería el combinatorio 15 con 3. Porque de las 15 vamos a escoger 3 y no interesa el orden. Entonces es una combinación. Al resolver esta combinación nos dan 455. Estos son 455 formas diferentes de escoger 3 elementos de 15. Eso es lo que tenemos que interpretar. No creer que es un número, sí, 455. Es un número, pero la interpretación es que son 455 formas diferentes de escoger 3 elementos o 3 ítems o 3 lámparas en este caso entre 15. Vamos a llamar A al evento que ninguna sea defectuosa. Entonces, vamos a la probabilidad de A. Vamos a poner en el numerador la combinación o combinatorio 10 con 3. Porque si no estamos escogiendo ninguna defectuosa y hay 5 defectuosas, entonces quiere decir que las 3 que estoy escogiendo vienen de las 10 no defectuosas. Entonces pongo combinatorio 10 con 3 dividido entre el espacio muestral, que es 450. Entonces eso nos da 120 entre 455. Da como resultado un número, lo vamos a poner en 4 decimales porque siguen los decimales, lo vamos a dejar hasta 4 decimales. 0.2637. Veamos ahora cómo resolvemos el integral B, donde dice que una exactamente sea defectuosa.
aquí ya la cosa cambia un poco porque es como estoy escogiendo 3 y pedimos la probabilidad de que, o sea, nos está pidiendo la probabilidad de que una sea defectuosa. Quiere decir que de las 5 que están defectuosas voy a escoger 1, pero en forma de combinatorio, que puede ser cualquiera de ellas. Entonces 5 combinados con 1. Pero como son 3 las que estoy escogiendo, las otras 2 van a provenir de las 10 que están no defectuosas. Entonces, regla de multiplicación. Combinatorio 5 con 1 por combinatorio 10 con 2. Y eso se nos va al efectuarlo nos queda 0.4945. ¿Se entiende esta parte? Bueno, en el último problema, la última pregunta es, por lo menos una sea defectuosa. Entonces quiere decir que pueden haber 1, 2 o las 3. Eso quiere decir por lo menos una, que sea una defectuosa. Entonces, aquí lo vamos a dejar escrito así en una forma indicada. Como una es excluyente con 2 y excluyente con 3. Entonces, tenemos que sumar la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Entre el espacio nuestro. Entonces, eso lo vamos a hacer de esta manera. Y estamos poniendo, ¿cuál es la probabilidad de que una sea defectuosa? Bueno, entonces esto lo vamos a desarrollar con una regla de producto. Donde 5, combinatorio 5 con 1. Estamos escogiendo una. Y de las 10, 2 escogemos 2, pero en forma de combinatorio. Más la probabilidad de que escojamos 2. Entonces, combinatorio 5 con 2 y combinatorio 10 con 1, multiplicado, ¿no? Más la probabilidad de que sean 3.
combinatorio 5 con 3 por el combinatorio 10 con 0. De eso no cogemos ninguno. Y todo esto dividido entre 450. Entonces, ahí tenemos la probabilidad de que al menos o por lo menos una sea defectuosa. Otra forma de resolver este mismo ejercicio, esta mismo literal C, es usando el evento complementario de este evento. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar que ninguna sea defectuosa, su evento complementario es que por lo menos una sea defectuosa. Si yo vamos a poner aquí otra solución. Refiriéndome a este evento, ninguna sea defectuosa. Su complemento es al menos una o por lo menos una. ¿No? Entonces, vamos a aprovechar la propiedad que conocemos. Porque ya la probabilidad del evento ya la conocían. Entonces vamos a restar 1 menos 0.2637. Y también nos da 0.73. O sea que hay dos formas de poder efectuar esta literación. Utilizando la definición de la probabilidad clásica o utilizando la propiedad del evento complementario. Bueno, vamos a terminar acá pues la clase.